Bueno, ahí sí, estamos grabando. Bueno, como les decía, para los que van a ver esta clase en diferido, hoy es una clase de repaso y vamos a repasar, tenemos un resumen por cada uno de los temas que vimos hasta ahora, ¿está bien? Lo primero que vimos es cinemática, y en particular cinemática en una dimensión, ¿está bien? Entonces, lo que hicimos en cinemática es definir las magnitudes que nos permiten describir el movimiento de una partícula. En principio en una dimensión, esas cantidades son los conceptos de velocidad y aceleración. Y pasamos de velocidad media a velocidad instantánea y de aceleración media a aceleración instantánea. Entonces, imaginemos que tenemos un movimiento rectilíneo, como esto que va aquí, y tenemos un gráfico que me dice la posición de ese movimiento rectilíneo en función del tiempo, que es esta curva que está por acá. Entonces, si sabemos que a tiempo t está en la posición x de t, y a tiempo t más delta t está en la posición x en t más delta t, definimos la velocidad media entre esos dos instantes como el desplazamiento, es decir, la diferencia entre las posiciones inicial y final de ese intervalo dividido el tiempo que tardó en desplazarse. Y definimos la velocidad instantánea como el límite cuando delta t tiende a cero de esos cocientes. Es decir, la velocidad instantánea es el valor al cual converge la sucesión de las pendientes de las rectas secantes, es la sucesión de las velocidades medias. ¿Está bien? El valor al que converge esa sucesión es la velocidad instantánea tiempo t, y la velocidad instantánea, entonces, por la definición, a este cociente incremental lo llamamos derivada, y esa es la derivada de la posición respecto del tiempo, y es la pendiente de la recta tangente en el gráfico en función del tiempo en el instante t. Lo mismo lo podemos hacer para la velocidad, es decir, si tenemos un gráfico en el cual tenemos la velocidad en función del tiempo, que es esta recta de esta manera, definimos la aceleración media como la variación de velocidad dividido la variación de tiempo, y la aceleración instantánea como el límite al que converge ese cociente cuando delta t tiende a cero. De esa manera me queda definida la aceleración instantánea como la derivada de la velocidad, que en notación de punto es b punto, o la derivada segunda de la posición respecto al tiempo, que es x dos puntos. ¿Está bien? Es decir, que si definimos las tres magnitudes que nos van a describir el movimiento, la posición, la velocidad y la aceleración, que en una dimensión, si trabajamos en coordenadas cartesianas en un movimiento rectilíneo, la posición es la coordenada x que depende del tiempo en el inversor, la velocidad igual, y lo mismo la aceleración, en donde estas coordenadas cada una es la derivada de la otra. ¿Está bien? Entonces la pregunta fundamental es cinemática, y ustedes ya saben porque estamos haciendo un repaso, y esto está íntimamente ligado a las ecuaciones de Newton, es si uno conoce la aceleración, porque es la aceleración a la cual accede a partir de las ecuaciones de Newton, ¿cómo hallo la posición y la velocidad en función del tiempo? ¿Está bien? O alguna descripción del movimiento. Entonces, vimos que esta pregunta está íntimamente contenida en las mismas definiciones, simplemente si cada magnitud es la derivada de la otra, entonces podemos ir de la aceleración a la posición integrando dos veces. Entonces, si uno conoce la aceleración como función del tiempo, entonces puede integrar la aceleración. La forma en que lo hacíamos es pasamos multiplicando el diferencial de t, integramos ambos lados, ¿está bien? Entonces, si acá integramos entre 0 y t, acá va en la integral de la izquierda va la velocidad a tiempo 0, y arriba, en el extremo superior, la velocidad a tiempo t. Entonces, de esa manera, obteníamos una forma funcional para la velocidad en función del tiempo, y si volvemos a integrar esto, una forma funcional para la posición en función del tiempo, siempre conociendo cuánto vale la aceleración en función del tiempo, y a partir de acá podemos hacer estas dos integrales. ¿Está bien? Entonces, el valor preciso de estas dos integrales depende además de que conozcamos las dos constantes que nos aparecen cuando integramos, es decir, la posición a tiempo cero y la velocidad a tiempo cero. Estas constantes que están acá. ¿Está bien? Si no conocíamos la aceleración en función del tiempo, sino que por alguna peculiaridad
De las ecuaciones conocíamos, por ejemplo, la aceleración en función de la posición, como nos pasaba con la fuerza elástica, con la fuerza dependiendo de la posición. Entonces lo que teníamos que hacer es, a partir de la definición de aceleración, que era la derivada de la velocidad respecto del tiempo, hacer un cambio de variables en las derivadas, ¿está bien? Suponiendo que aplicamos regla de la cadena, o sea que tenemos una variable implícita que es la posición, expresando que la derivada de la velocidad respecto del tiempo es la derivada de la posición de la velocidad respecto de la posición por la derivada de la posición respecto del tiempo, y entonces expresando la aceleración como la velocidad por la derivada de la velocidad respecto a la posición. Si sabemos hacer esto, entonces pasamos y queremos integrar esta ecuación, simplemente pasamos multiplicando el diferencial de x, como ven que está aquí, integramos ambos lados, del lado izquierdo nos queda integrado respecto de la variable que está dentro del diferencial, es respecto a la velocidad, por lo tanto los extremos de integración son de velocidad, y del lado derecho nos queda la integral respecto a la posición, y entonces los extremos de integración son la posición. Son la posición inicial y una posición cualquiera. Y si integramos esto, fíjense que acá me queda un medio de la masa, me queda un medio por la velocidad al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, y de este lado me queda la integral de la aceleración en función de la posición. Con lo cual, siendo que ahora es un repaso y siendo que ya saben de trabajo y energía, se saben que si yo multiplico esto por la masa, ¿está bien? Del lado izquierdo me queda la variación de energía cinética y del lado derecho me queda el trabajo de la fuerza resultante, porque masa por aceleración es la fuerza resultante. Con lo cual, lo que pueden ver es que la expresión del teorema del trabajo en la energía cinética es lo que se llama una versión integral de la segunda ley de Newton, integrada en la posición. ¿Está bien? O sea, la ecuación, la segunda ley de Newton es una ecuación diferencial, a partir de la cual, si nosotros la resolvíamos, esa ecuación diferencial, podíamos sacar las ecuaciones de movimiento de las partículas, como hicimos en movimiento oscilatorio, pero las versiones integrales, la versión integral en la posición de esa ecuación, no es otra cosa que el teorema del trabajo de la energía cinética. Es decir, el teorema del trabajo de la energía cinética es la versión integral de la segunda ley de Newton. ¿Vamos bien hasta acá? Como repaso, es un repaso sintético. Sí, re bien. Buenísimo. Esto entonces es todo lo que hicimos en las clases que vimos esto, son cosas que usamos para construir estos conceptos principales. ¿Está bien? Después vimos que lo que habíamos visto para una dimensión lo podíamos extender a dos dimensiones. ¿Está bien? Y cuando lo extendíamos a dos dimensiones, lo que obteníamos es que cuando yo tengo ahora dos o tres dimensiones, lo que me da la referencia al movimiento es lo que se llama la trayectoria, es decir, la secuencia de posiciones que ocupan el espacio. ¿Está bien? Cuando yo grafico la trayectoria, yo tengo por dónde, en qué parte del espacio recorrió ese móvil, esa partícula que se está moviendo, pero yo pierdo información acerca de si esto lo hizo rápido o lo hizo despacio, ¿está bien? O se hizo una parte rápido o hizo una parte despacio, es decir, perdemos información de la dependencia temporal. ¿Está bien? La información de la dependencia temporal nos queda representada en el gráfico de los vectores velocidad. ¿Y cómo es el vector de velocidad en una trayectoria bidimensional? ¿Qué podemos decir el vector velocidad? Es siempre cómo. Tangente a la trayectoria. Tangente a la trayectoria. El vector velocidad es un vector que es siempre tangente a la trayectoria, ¿está bien? Si yo ese vector velocidad lo escribo en coordenadas cartesianas, tendrá una componente x en el inversor y una componente y en el j-versor. Si yo derivo la velocidad, obtengo la aceleración, y la componente x de la aceleración va a ser la componente x de la velocidad derivada, y la componente y de la aceleración va a ser la derivada de la componente y de la velocidad. ¿Está bien? Dado que los versores y y j son independientes del tiempo. Es decir, cada componente cartesiana de la aceleración me dice cómo cambia cada componente cartesiana de la velocidad. Y la aceleración
en un movimiento en 2 dimensiones, ¿para dónde apuntaba siempre como vector? ¿Se cortó o están ahí? No, no, estamos acá. ¿No es para el centro de, digamos, para el centro de la curva? ¿Para el centro de la curva? O sea, para ese lado, pero no necesariamente para el centro. Ok, para ese lado, ¿cómo se llama? ¿El lado cóncavo o el lado convexo? Eso es lo que no me acuerdo, por eso no lo puedo Para, decir bien. para el lado cóncavo, ¿está bien? La parte de adentro de la curvatura se llama la parte cóncava esta parte es la parte cóncava, ¿está bien? Como acá apuntan en el chat. Sí, entonces la descripción en coordenadas cartesianas era muy útil para describir, por ejemplo, un movimiento que ustedes ya conocían del CBC, que no es unidimensional, que es el tiro oblicuo. ¿Está bien? En el tiro oblicuo, ¿Gabriel quiere preguntar algo o levantó la mano de casualidad? ¿Gabriel González? Sí, estaba hablando y estaba en mute. Oh, ¿Volvés al gráfico de aceleración y velocidad? sí, todavía, acá no grafiqué la aceleración, pero va para acá. Ok, ¿viste cómo estás en el máximo de ese gráfico? Sí, Bien, ahí tu velocidad va para el eje X, ¿no? la La velocidad, velocidad en Y. exactamente, sí. Ok, Es lo tangente que definirías es como, un vector horizontal, sí. ok, pero la definís como menos seno del ángulo que tenés, ahí la velocidad en Y. No Porque tengo entiendo. siempre ese problema. Cuando tenés un ejercicio Sí, de tiro oblicuo y está el proyectil en caída, sí, como lo acá. definís tú ¿Querés que exacto. lo miramos acá? Dale, 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 gracias. No, está bien. Mirá, depende cómo hagas el ángulo. Si yo tengo el... Tu pregunta es esta. A ver, la voy a anotar ahí. Eh, ¿Se ve? Para que no tengo, déjame ver porque no tengo referencia. No me veo a mí, ¿está bien? Entonces, si no me veo a mí, ahí estoy. Tu pregunta es esta, está acá, ¿está bien? ¿Cómo hago para calcular la componente I? ¿Qué ángulo uso? Esa es, Gaby. Sí, ahí está. Bueno, a ver, depende cómo defines el ángulo. Si yo defino el ángulo desde acá, ponele que el ángulo sea, ponele que este ángulo sea así, 30 grados, 30 grados respecto de acá. Si yo Profe, uso ¿está 300, mostrando algo? ¿sí se ve? Se Ah, está porque estoy viendo compartiendo, está compartiendo la pantalla, sí, el estoy resumen. compartiendo la Ahí va. pantalla. Ahí vamos. Gracias. Speaker View, déjame ver. Estoy acá. Sí, ahí se Yo ve. pensé que se podía ver. Entonces, si yo uso 330 grados para definir el ángulo de ese vector, entonces el coseno me queda positivo y el seno me queda negativo automáticamente. ¿Está bien? Uf, Porque ese ángulo definido correctamente desde la referencia 0 es 330. Ahora, si vos usás 30 grados, lo mismo si usás menos 30. ¿Está bien? Porque el seno de menos 30 te da negativo y el coseno te da positivo. Ahora, si vos usás 30 grados, los signos se los tenés que poner a mano. ¿Está bien? Y tenés que usar si vamos a usar el seno de 30 para calcular la componente I de la velocidad, entonces ahí el signo negativo de la componente I se lo tenés que poner a mano, porque ese ángulo no es 30 grados en realidad. Vos sabés que va a ser igual al seno de 30, pero le pones los signos del cuarto cuadrante. ¿Me entendés lo sí, que te digo? ¿Es esa la pregunta? sí, es esa. Ok, ¿te la respondí? Gracias. Sí, sí, sí. Buenísimo. Seguimos acá entonces.
Entonces, en particular en el tiro oblicuo, la aceleración a mí me daba que uno sabe que la aceleración siempre es en el eje vertical, o sea, es menos g en el j-versor. Entonces, digamos, constantemente, la componente x de la aceleración es 0 y la componente y de la aceleración es menos g. Entonces, si yo integro esto, lo que me queda es que yo puedo desacoplar las componentes x e y. La componente x se comporta como un MRU, la componente y se me comporta como un MRV, y es un poco todo lo que ustedes vieron, ¿está bien? Ahora, no siempre tengo un problema en donde la aceleración es constante en el eje, con una trayectoria curva, la aceleración es constante en uno de los ejes, y hay veces que tengo trayectorias curvas que son un poco más complicadas, ¿está bien? En donde la aceleración es un poco más complicada. Entonces, si yo quiero saber cuál es el significado del vector aceleración, ¿se acuerdan que una de las cosas que hacíamos es tomar como referencia lo que se llaman las coordenadas intrínsecas? Es decir, tomar como referencia los vectores tangencial y normal. Es decir, si el vector tangencial es el versor que va en la dirección de la velocidad y el versor normal es el vector que es perpendicular a este y va hacia el centro a la parte cóncava de la trayectoria, entonces nosotros podíamos calcular una componente tangencial de la aceleración, que era la que me decía cómo cambiaba el módulo de la velocidad, y una componente normal de la aceleración, que es la que me decía cómo cambiaba la dirección de la velocidad. En particular, después, cuando pasamos a dinámica, vemos que esto lo vemos en términos de coordenadas polares y era un poco más, si quieren, sencillo. ¿Está bien? Y esto es un poco el resumen de cinemática en 1 y 2 dimensiones. ¿Tienen alguna pregunta específica por acá o paso a dinámica? No, impecable. Bueno, me alegro. Entonces, me olvidé poner el chat acá. ¿Todo bien? Entonces, paramos esto y comparto el resumen de dinámica. ¿Está bien? Entonces, dinámica. Básicamente, dinámica es la teoría que se encarga de alguna manera, conectar cómo a partir de la interacción de los cuerpos se mueven, ¿está bien? Y básicamente lo que conocemos como dinámica del cuerpo puntual es una teoría que está basada, que fue desarrollada por Newton y que está basada en 3 hipótesis o 3 principios fundamentales. Esos principios fundamentales son, como ya les dije, son hipótesis de la teoría, son principios basados en observaciones que no pueden demostrarse, y que están enunciadas a partir de observar, de observaciones que hacen sistemáticas, ¿está bien? Entonces, se construye una teoría a partir de 3 hipótesis que uno no puede mostrar, y la validez de la teoría es tan, digamos, descansa en la validez de esas hipótesis. Es decir, si la predicción de esas hipótesis, lo que predicen mi teoría, concuerda con los resultados experimentales, entonces mis hipótesis están bien, y si no, tendré que cambiar mis hipótesis o cambiar mi teoría. ¿Está bien? Entonces, lo que me dice las leyes de Newton son, las 3 hipótesis fundamentales son lo que se conoce como ley de inercia. ¿Está bien? Si llamamos una partícula libre a una partícula que no está sometida a ninguna interacción, entonces la ley de inercia lo que nos dice es que una partícula libre se mueve siempre con velocidad constante. Es decir, una partícula que no interactúa con ninguna otra, es decir, que no recibe ninguna fuerza, esa partícula hace un movimiento rectilíneo y uniforme, es decir, se mueve con velocidad constante. Esa velocidad puede ser 0 o no 0, y eso depende del sistema de referencia. ¿Está bien? La segunda ley de Newton es que si un cuerpo no es una partícula libre, es decir, si interactúa con otros cuerpos, la manifestación de la interacción sobre una partícula es que ese cuerpo cambia su velocidad, es decir, se acelera. ¿Está bien? En particular, en las teorías de Newton, esa interacción se representa con fuerzas que actúan sobre la partícula, y este principio se enuncia diciendo que si yo tengo varias fuerzas que actúan sobre una partícula, la sumatoria vectorial de todas esas fuerzas, que es la fuerza total, es igual a la masa de la partícula, que es una
cantidad intrínseca de la partícula que me dice cuánto le cuesta, dada una cantidad de interacciones, cuánto le cuesta a esa partícula cambiar su velocidad, es lo que llamamos la masa inercial, masa por aceleración, es decir, fuerza resultante o sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Y la tercera ley de Newton, lo que nos dice es que los cuerpos interactúan de a pares y que esa interacción se manifiesta como un par de fuerzas que son iguales y opuestas. Es decir, que si yo tengo dos cuerpos que interactúan, esa interacción se manifiesta como una fuerza que le hace el cuerpo, que siente el cuerpo 1 debido al cuerpo 2, y una fuerza que siente el cuerpo 2 debido al cuerpo 1. ¿Está bien? Y esas fuerzas son iguales y opuestas. Entonces, en base a esos tres principios, uno puede, a partir de analizar las interacciones entre los cuerpos, tener una idea de cuál va a ser la aceleración de cada cuerpo, y eso es lo que llamamos resolver un problema de dinámica. Y la forma de resolver un problema de dinámica es, dada una situación, es hacer un diagrama de cuerpo libre. Es decir, primero hacemos un esquema de la situación, después hacemos un diagrama de cuerpo libre, es decir, un diagrama en el cual ponemos idealizadamente los cuerpos por separados y representamos todas las interacciones posibles, ya sea aquí en este ejemplo donde tenemos un cuerpo apoyado arriba del otro en equilibrio, o aquí donde tenemos un cuerpo apoyado sobre un plano inclinado. En este caso la sumatoria de fuerzas sobre ambos cuerpos es 0, en este caso no, las fuerzas no son iguales y opuestas, entonces este cuerpo se acelera en la dirección del plano inclinado. ¿Está bien? Entonces, para resolver un problema de dinámica, hacíamos un diagrama de cuerpo libre en donde representamos como fuerzas todas las interacciones provenientes de analizar el mismo, y después elegimos un sistema de referencia para escribir la segunda ley de Newton en coordenadas. ¿Está bien? La segunda ley de Newton es una ecuación vectorial, y la forma de escribir esta ecuación vectorial en coordenadas dependía un poco de cuál es la simetría de la trayectoria del movimiento que íbamos a analizar. Entonces, si la trayectoria es rectilínea, nos convenía usar coordenadas cartesianas. ¿Está bien? Entonces, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración se me transforma en dos ecuaciones. ¿Está bien? En la ecuación que la sumatoria de fuerzas en la dirección X es igual a m por la componente y de la aceleración, que es la segunda derivada de la coordenada de posición, y lo mismo para X. ¿Está bien? Y vimos también que si los movimientos son curvilíneos, en particular nosotros de todos los movimientos curvilíneos posibles nos restringíamos a los movimientos circulares, esta ecuación de Newton la podíamos escribir en coordenadas polares. Escribió en coordenadas polares que las coordenadas polares eran las coordenadas, creo que lo tengo más abajo, ahora, digamos, estaba la coordenada radial y la coordenada R y la coordenada θ, ¿está bien? Después lo vamos a detallar, pero la suma de fuerzas en la dirección radial era masa por aceleración radial, y la suma de fuerzas en la dirección θ era masa por la componente θ de la aceleración. ¿Está bien? ¿Cómo se expresan los vectores de posición, velocidad, aceleración en coordenadas? Bueno, si yo tengo coordenadas cartesianas, el vector posición tiene una coordenada X en el Y-versor y una coordenada Y en el J-versor. Cuando yo derivo esto respecto del tiempo para hallar el vector velocidad, como los versores Y y J no dependen del tiempo, entonces directamente la coordenada X de la velocidad es la derivada de la coordenada X de posición, y lo mismo sucede con la aceleración. Ese tema no lo teníamos en coordenadas polares porque ahora los versores polares sí dependen del tiempo, entonces cuando uno deriva, además de derivar las coordenadas, tiene que derivar los versores, y eso hace que las versiones de los vectores sean un poquito más complejas. ¿Está bien? Entonces, si yo me circunscribo solo a casos en donde el radio es constante, en movimientos circulares, entonces el vector posición tiene un módulo constante en el R-versor, la velocidad me queda como R por θ punto en el θ-versor, y la aceleración me queda la componente radial de la aceleración, que era menos R por θ punto cuadrado, y la componente en θ de la aceleración era R por θ 2 puntos. ¿Está bien? Entonces, esta es la forma en que escribíamos las ecuaciones de Newton, dependiendo si estamos en coordenadas cartesianas o en coordenadas polares. Y el último ingrediente
para resolver un problema de dinámica era escribir las ecuaciones de vínculo. ¿Está bien? Uno, en ciertas circunstancias, cuando tiene un cuerpo vinculado, en particular por una soga, tenía que de alguna manera vincular las ecuaciones de Newton de esos dos cuerpos. Y eso lo hacía a partir de ciertas hipótesis. Si el objeto que vinculaba estos dos cuerpos nosotros básicamente usamos un objeto que es la soga ideal, o una soga ideal cuya dirección cambia a partir de poleas ideales. ¿Está bien? Una soga ideal es una soga en la cual podemos despreciar la masa y además es inextensible. ¿Sí? Y una polea ideal es una polea con masa despreciable. Entonces, la consecuencia de que la masa de la soga sea despreciable se nos traducía en un problema en que la fuerza que hace la soga en ambos extremos es la misma. ¿Está bien? Si la masa de soga es despreciable, la soga hace una tensión T a cada uno de sus lados. ¿Está bien? Y si la soga es inextensible, entonces todos los puntos de la soga se mueven con la misma velocidad, en particular sus extremos, y además todos los puntos de la soga tienen la misma aceleración, en particular sus extremos. ¿Por qué hablo de sus extremos? Porque sus extremos conectan a los dos cuerpos que están vinculando. Es decir, que si la soga es inextensible, los dos cuerpos que están a los extremos de una soga tienen la misma aceleración. ¿Está bien? Y eso es básicamente el resumen de los ingredientes que necesitamos para describir un problema de dinámica. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, y el último ingrediente... Una pregunta, yo dale, sí tengo una pregunta, que es venga. más que nada, digamos, del parcial. O sea, Sí. nosotros tenemos que demostrar, o sea, hacer todo el procedimiento para decir que la masa de la soga es despreciable y es inextensible, o que con que aclaremos eso, o sea, esta parte que estás mostrando No hace ahora es suficiente. No hace falta demostrarlo, ¿está bien? Con enunciar lo suficiente. Por las dudas, dado que los parciales los corrigen la gente de la práctica, pregúnteselo a ellos, aclárenlo con ellos, ¿está bien? Pregunto. Gracias. Pero bueno, yo estoy casi seguro que le van a decir que no es necesario demostrarlo. Muy bien. Entonces, en particular, el caso de trayectoria no rectilínea, además del tiro oblicuo que veíamos en coordenadas polares, es el movimiento circular. Entonces, yo en el movimiento circular, que está ejemplificado acá, le robé el compás a mi hijo para hacer un círculo bonito, ¿está bien? Así que estoy orgulloso de mis dibujos. El vector posición, que está acá, lo puedo escribir como el radio del círculo en el R versor, en donde el R versor es la dirección que va en la posición del R vector, ¿está bien? Tita es el ángulo que forma con el eje horizontal, y este ángulo depende del tiempo, va cambiando con el tiempo si esto se está moviendo. La velocidad me queda directamente en el tita versor, que lo puedo escribir acá, o lo puedo escribir centrado en el origen, da lo mismo, ¿está bien? Y la velocidad me queda R por tita punto en el tita versor. Esto es lo que se llama la velocidad tangencial. Y R por tita punto es el módulo de la velocidad tangencial, ¿está bien? Tita punto es la velocidad a la cual cambia el ángulo tita, y como tita es un ángulo, la llamamos velocidad angular, y también se representa con la letra omega, ¿está bien? Entonces, si uno tiene un movimiento circular, y sabe que el movimiento circular cada cierto tiempo pasa por la misma posición, uno define el periodo. Pablo. Se cortó. Sí, decime. ¿Estoy en línea de Nada, que vuelta? se te está cortando, si lo repetías de vuelta. Sí, Dale. estás en línea, pero se te corta. Sí, me aparece el cartel de que es inestable. El tema de la velocidad angular, ¿sí? ¿Está bien? ¿O se cortó ahí? Sí, se cortó. Está bien, seguí a partir de ahí si querés.
digo, tita punto, lo que me aparece acá es la velocidad angular porque es la velocidad a la cual está cambiando este ángulo tita, ¿está bien? Es la velocidad de giro de este ángulo tita, ¿sí? Que es básicamente lo que me describe el movimiento, porque si se fijan, el módulo de este vector es constante, entonces lo que me describe el cambio de vector posición es el cambio en el ángulo, ¿está bien? Porque se mueve siempre con un módulo constante. Y si yo tengo un momento circular, si tita punto, si apagás la cámara, si quieren la apago, pero no creo que el problema es intrínseco a mi conexión de internet, ¿está bien? Y a la cantidad de conectados que hay en mi casa ahora, pero la apago y vemos, ¿está bien? La apago y vemos si seguimos bien. Entonces, cuando yo tengo un movimiento que se repite cada cierto tiempo, decimos que ese movimiento es periódico, ¿está bien? Entonces, algo característico de ese movimiento es el periodo. Es el tiempo en el cual esta partícula vuelve a pasar por la misma posición, ¿sí? El periodo lo puedo describir como 2 pi sobre omega, ¿está bien? Y es intrínseco en esta definición, ¿sí? Si el omega es constante. Y la frecuencia, que es la cantidad de vueltas que da por unidad de tiempo, es la inversa del periodo, ¿está bien? Estas son todas cosas que vieron en el CBC y que acá la estamos repasando, pero si tienen alguna pregunta, yo encantado de contestársela, ¿está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. En particular, si el movimiento circular es uniforme, ¿sí? Entonces la velocidad angular es constante. Si la velocidad angular es constante, eso quiere decir que el módulo de la velocidad tangencial también es constante. Entonces el módulo de velocidad tangencial lo puedo escribir como B en minúscula, sin las barras de módulo y sin la flecha de vector, y eso va a ser igual a R por tita punto. Entonces, cuando la componente tita punto es constante, la componente tita de la aceleración es 0, o sea que la aceleración es solo centrípeta, es solo en la dirección radial, o sea que en el momento circular uniforme la aceleración va hacia el centro, se escribe como menos R por tita punto cuadrado, y yo la puedo escribir tanto en función de la velocidad, dado que la velocidad tangencial y la angular están relacionadas, B es igual a R por tita punto, entonces la aceleración la puedo escribir tanto en función de la velocidad angular como en función de la velocidad tangencial. Es decir, la puedo escribir como menos R por omega cuadrado o menos B cuadrado sobre R, cosa que ya usaban en el CBC. ¿Está bien? Y fíjense que la relación entre la velocidad angular y la velocidad tangencial es razonable, porque imagínense que tiene una calecita, ¿está bien? O algo que se está moviendo en círculos. Entonces, si la velocidad de rotación es siempre la misma, cuanto más grande sea el radio, más distancia tiene que recorrer eso que se mueve en círculos. Entonces es razonable que para que algo que se está moviendo en círculos, algo que tiene un círculo de radio menor y un círculo de radio mayor, lleguen al mismo lugar en el mismo tiempo, el que tiene más radio se mueva con más velocidad. Es decir, que la velocidad tenga que ser mayor, dado un tita punto, la velocidad tenga que ser mayor cuanto más grande es el radio. En particular, si el movimiento circular no es uniforme, eso quiere decir que tita punto no es constante. Si tita punto es constante, entonces el módulo de la velocidad deja de ser constante, y eso también se traduce en que la componente tita de la aceleración pasa a ser distinta de cero. Es decir, la aceleración ahora tiene una componente cóncava con una componente radial y una componente tangencial. La componente tangencial me dice cómo cambia el módulo de la velocidad, y la componente radial me dice cómo cambia la dirección. Y en este caso tengo un movimiento circular que es no uniforme. ¿Está bien? Y esta es un poco la síntesis de dinámica. ¿Preguntas? ¿O hasta acá estamos bien? No, se entiende hasta ahora. Vamos bien. Muy bien. Hablo Entonces, yo una nada más. dale, perfecto. Cuando es uniforme el movimiento circular, Sí, el que tiene más radio tiene mayor velocidad, entonces. en general, no solo cuando no es uniforme. Cuando
En cualquier movimiento circular, cuanto más si tita, en el movimiento circular es más fácil de ver. Si tita punto es constante, cuanto más grande el radio, más, con más velocidad tangencial se mueve. Exacto. ¿Y la diferencia entre uniforme y no uniforme, cuál es? Para que te comparto la otra pantalla. Para vos, ¿cuál te parece que es? Que no sé, porque este tema no lo entiendo. Ok, Lo estoy entendiendo ahora que hiciste este repaso. buenísimo. La diferencia entre tener un movimiento uniforme o no uniforme es si la velocidad angular es constante o no. Ah. ¿Está bien? Ah, ok. Pero Que si es la la velocidad con la que cambia si la velocidad el con tita. la que está girando. Ok, ¿Está bien? está bien. Pero si la velocidad angular es constante, el módulo de la velocidad tangencial también. Ok, está Y bien. si la velocidad angular no es constante, el módulo de la velocidad tangencial no lo es. Ok, está bien, ¿Está está bien. bien? Sí, Básicamente esa es la diferencia. Entonces, si la velocidad angular es constante, no solo es constante el módulo de la velocidad tangencial, sino que la aceleración es solo centrípeta. Y si no es constante, la aceleración no es más centrípeta. Tiene una componente hacia el centro, pero tiene una componente en la dirección de la velocidad. bien, bien, gracias. ¿Está bien? Esa es Sí. un poco la diferencia entre ambos. Y el caso más fácil, digamos, más fácil de un movimiento circular no constante es, imagínate como si fuera un péndulo o un movimiento en un plano vertical. ¿Está bien? De una partícula que vos simplemente la impulsás y la dejás que haga un movimiento circular en el plano vertical. A medida que va subiendo se va frenando y cuando va bajando se va acelerando. Sí, ¿Está bien? entiendo. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más de acá o paso al siguiente tema? Todo bien. Muy bien. Pasamos entonces al siguiente tema. Share screen. Oscilador. ¿Está bien? Acá usé un repaso que ya había usado. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué nos interesan los comportamientos oscilatorios? Porque aparecen en muchas ramas de las ciencias naturales, que es a lo cual nos dedicamos en esta facultad, y además en diferentes escalas, ¿está bien? En particular, me habían ejemplificado el caso de alguien que se había cursado ecología, perdón que no me acuerdo que me había preguntado, estoy mal de la memoria, lo había relacionado con el caso de las oscilaciones que aparecía en el modelo de Lotka-Volterra, es un modelo de depredador y presa que ven en ecología. ¿Está bien? Es decir, hay distintos tipos de oscilaciones y la descripción de esas oscilaciones varía mucho en complejidad. ¿Está bien? Pero es un tema central estudiar oscilaciones. Y entonces nosotros empezamos estudiando el oscilador más sencillo que se puede estudiar, que es el oscilador armónico. ¿Está bien? ¿Cuál es la característica fundamental del oscilador armónico? Que es la solución de esta ecuación diferencial. ¿Está bien? Si yo tengo una ecuación diferencial de este tipo, es decir, la derivada segunda de la posición respecto al tiempo dos veces, más un número positivo por la posición igual a cero, entonces la ecuación diferencial, la solución a esta ecuación diferencial, el x de t, es una función armónica. ¿Está bien? Es decir, es una función coseno de omega t o seno de omega t. Son dos familias de soluciones independientes. Es decir, que la solución más general de ambas es una combinación lineal de ambas. ¿Está bien? Ahora, yo no lo voy a demostrar acá, pero se les puede poner un apunte donde esto está demostrado. La combinación lineal de estas dos soluciones es lo mismo que poner una sola de ellas con una fase phi. Es decir, a coseno de omega t más b por el seno de omega t es lo mismo que poner una constante por el coseno de omega t más phi o una constante por el seno de omega t más phi. ¿Está bien? Estas dos soluciones son equivalentes porque la función coseno y la función seno son funciones que son iguales a menos de una traslación en pi sobre 2. ¿Está bien? Es decir, que si el coseno de algo es solución, el coseno desplazado en pi sobre 2, que es el seno, también es solución. ¿Está bien? O sea que un oscilador armónico es un
cualquier movimiento cuya oscilación esté descrita por un coseno o por un seno, y si la oscilación está descrita por un coseno o un seno, en general viene de una ecuación diferencial de este tipo. ¿Me siguen escuchando o se cortó la...? ¿O me fui? Se escucha. Ah, ok. No, porque me pareció que debe haber entrado luz. Me parecía como que se me deslogueaba de la página. ¿Está bien? Del chat. Bueno, entonces, un poco, esto es lo que es oscilador armónico. ¿Cuándo me parecía la ecuación del oscilador armónico, en el caso más sencillo? Bueno, cuando yo tenía un objeto sometido a una fuerza elástica de un resorte ideal. Un resorte ideal es una fuerza que hace una fuerza lineal respecto a su deformación. Y es una fuerza restrictiva, es decir, es un objeto que si yo lo deformo, es decir, lo estiro o lo comprimo, la fuerza que hace es proporcional a la deformación. ¿Está bien? Entonces, sus características son una cierta constante elástica, que me dice cuán duro o cuán blando es ese resorte, y una longitud en reposo, que es lo que mide el resorte cuando no le hacemos ningún esfuerzo. Si el problema más sencillo que puede hacer con un resorte es un resorte con un extremo fijo, y el otro extremo sujeta un cuerpo puntual con masa m, ¿sí? Y descrito con un sistema de referencia cuyo origen coincide con la posición en reposo del resorte. Si yo hago este problema muy, muy sencillito, entonces la fuerza elástica la puedo escribir como menos K por X. Acá fíjense que el X le puse un techito de versor, está mal esto, ¿está bien? La fuerza elástica sería como menos K por X en el inversor. Entonces, cuando yo planteo las ecuaciones de Newton de este problema, en el eje Y tengo la normal y el peso que se hacen cero, y en el eje X tengo la fuerza elástica, que es menos K por X, igual a M por X 2 puntos. Y si yo reescribo esta ecuación, me queda una ecuación que es X 2 puntos más una cantidad positiva, porque K y M son positivos por X es igual a 0, y esta ecuación es análoga a la ecuación del oscilador armónico si llamamos omega cuadrado a K sobre M. Es decir, que cuando llega una ecuación de este tipo, yo sé que la solución es una solución del tipo A por el coseno de raíz de K sobre M por T más una fase, es decir, tengo infinitas soluciones de este problema, ¿está bien? Tantos como valores de A y de phi puedo obtener, y de esas infinitas soluciones, si quiere elegir una solución, debe dar una cierta condición inicial. Esto quiere decir que yo tengo distintas... esto siempre oscila con una función armónica, pero la oscilación que mejor describe cada problema es la oscilación que se ajusta a las condiciones iniciales que uno le propone. Y dada una condición inicial, uno saca el valor de la amplitud y la fase para sacar la única solución que me satisface este problema. ¿Está bien? Y esto es un poco la discusión que hacíamos el otro día para sacar la amplitud y la fase en el caso de que usemos una función coseno o una función seno. ¿Está bien? Pablo, perdón. Decime. Quería preguntar acerca del signo de K, de la constante elástica. Sí. ¿Puede ser positivo a veces? No me queda muy claro eso. O sea, según el sistema de referencia que tomo. La constante elástica es siempre positiva. ¿Está bien? Ahora, la relación entre la fuerza elástica y la posición, eso te puede quedar, te puede quedar negativo o positivo, depende del sistema de referencia que tomes, ¿está bien? Yo no tengo presente tanto ahora la guía de mecánica termodinámica, porque se me confunde con la guía de física 1 para físicos que di el cuatrimestre pasado, pero si yo, por ejemplo, en lugar de tener un cuerpo con un resorte, tengo un cuerpo con dos resortes, uno de cada lado, ¿está bien? Entonces, la expresión de la fuerza elástica de ambos resortes, no los dos van a tener un signo menos. Ahí depende un poco del problema. Por eso hay que verlo caso por caso. ¿Está bien? Entonces, lo fundamental, cuando uno escribe una fuerza elástica,
es, cuando uno llega a la ecuación de Newton, es chequear que esa fuerza elástica es restitutiva. ¿Está bien? O sea, que lo que yo escribo en la ecuación se comporta igual que lo que yo veo de la física del problema. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que si yo tengo este resorte y yo lo tengo acá en la posición 0 y yo lo estiro hasta la posición, si yo lo pongo, este objeto en una posición positiva, este objeto está estirado, ¿lo ves? Este resorte está estirado. Y si está estirado, la fuerza elástica que hace el resorte tiene que ser negativa, tiene que ser hacia la izquierda. Entonces, esta expresión me satisface eso, porque si X es positivo, la fuerza que es menos K por X, la fuerza es negativa. Y por el otro lado, cuando el resorte esté comprimido, ¿está bien? Es decir, para que comprimir el resorte tengo que llevar este objeto a una posición negativa. Si eso está en una posición negativa, la fuerza elástica va a ser positiva. ¿Está bien? Es decir, si X es negativo, la fuerza elástica va a ser positiva. O sea que esta expresión menos K por X me satisface que la fuerza es negativa cuando el resorte está estirado y que es positiva cuando el resorte está comprimido. Es decir, se me cumple para todo momento de la trayectoria. Y también que cuando X es 0, la fuerza es 0. ¿Se entiende? Una Bárbaro, pregunta, perfecto. Pablo. Sí, decime. En este caso, que el objeto está sobre un piso, digamos, y el resorte está sobre la pared, Sí. ¿la X de equilibrio siempre va a ser la L0? La X de equilibrio es la L0, exactamente. Esto es Ok, fácil verlo genial. porque la única fuerza que vos tenés en el eje X, o sea, la posición de equilibrio es la posición donde se te anulan todas las fuerzas. ¿Está bien? Acá la normal y el peso se anulan sola todo el tiempo. Y en X solo tenés la fuerza elástica. O sea que el equilibrio lo vas a tener cuando se te anulen las fuerzas que tenés en X. Como acá tenés una sola fuerza, el equilibrio está cuando se te anula la única fuerza que tenés, que es la fuerza elástica. Claro, claro, bueno, genial, gracias. Y cuando no lo tengo en equilibrio y me pide posición de equilibrio, ¿cómo tengo que ¿Cómo hacer? se interrumpió un poquito? Perdóname. Si a mí me piden hallar la posición de equilibrio y no Sí, tengo las fuerzas todas anuladas, ¿cómo hago para hallarla? es que la posición de equilibrio la hallás hipotéticamente cuando se te anulan las fuerzas. A ver si lo tengo acá, si no lo tenía en el... No, lo tenía en el... ¿Te acordás en el resorte vertical, digamos? O sea, el resorte vertical lo puedo tener oscilando, ¿está bien? O sea, puede ser que yo no Sí. tenga la posición de equilibrio, pero yo la puedo hallar idealmente la posición de equilibrio, porque es cuando la posición de equilibrio en un resorte vertical es cuando el peso compensa la fuerza elástica. Ok. ¿Está bien? O sea, aunque en mi problema, y además es importante, aunque el cuerpo no se quede en la posición de equilibrio, hallar la posición de equilibrio es importante para una oscilación, porque el sistema siempre oscila alrededor de la posición de equilibrio. Claro. ¿Está bien? Entonces yo la puedo hallar la posición de equilibrio, por más que después la dinámica el sistema nunca se quede necesariamente en la posición de equilibrio. Pero la puedo Y hallar porque sí, en un resorte que no está vertical, sí. también tengo que hallar un momento en el que el peso compensa la fuerza de equilibrio, o el peso y la fuerza de rozamiento, o lo que sea que haya. Mirá, en un resorte que está horizontal, eso depende del problema. ¿Está bien? Nosotros vimos acá problemas muy sencillos. Si el resorte está Mm. horizontal, Claro, queda pero para la práctica eso, para preguntar. claro, pero por ejemplo, vos en la Bueno, práctica, yo puedo tener un resorte sobre un casquete. ¿Te acuerdas del problema del casquete esférico que habíamos hecho, que un cuerpo que se deslizaba por el casquete sí, esférico? Bueno, sí, yo le puedo meter un resorte a eso. claro. ¿Está bien? Y en ese caso, el equilibrio va a estar cuando la suma de las fuerzas sea 0. ¿Está bien? Y ahí Bien, tengo que escribir las ecuaciones de las fuerzas que tengo y pedirle, para hallar el equilibrio, pedirle que todas ellas se anulen entre sí. ¿Está bien? bien. Es decir, el Sí. equilibrio en cada situación depende de cada situación. ¿Está bien? O sea, lo más general que podemos decir es que para vos hallar el equilibrio tenés que fijarte cuándo la suma de fuerzas se te hace 0. Ok, ok. Gracias. ¿Está bien? De nada. Entonces, así teníamos nosotros sabíamos que cuando teníamos una ecuación de una oscilador armónico homogéneo, la solución era una solución coseno o seno, ¿está bien? Y después teníamos que en ciertas circunstancias me podía aparecer una ecuación similar a la ecuación a la oscilación armónica, pero inhomogénea. ¿Está bien? En este caso,
lo que uno sabe de ecuaciones diferenciales que aprende con los matemáticos es que si uno tiene una ecuación inhomogénea, entonces la solución general de la ecuación inhomogénea es el conjunto de soluciones de la ecuación homogénea asociada más una solución particular. ¿Está bien? Y la solución particular más fácil es la solución particular independiente del tiempo. En particular, en las ecuaciones de Newton, la solución, una solución particular independiente del tiempo es la posición de equilibrio. Es por eso que es importante hallar la posición de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, cuando uno tiene un problema de este tipo, que tiene una ecuación del oscilador armónico inhomogénea, es decir, igualado a una constante que no necesariamente es cero, la solución general de esta ecuación son todas las soluciones de la ecuación homogénea, es decir, A por el coseno de omega t más phi para cualquier A y phi, más una solución particular de la ecuación inhomogénea, y esa solución particular, la más fácil es la posición de equilibrio, es decir, que la solución general de una ecuación del oscilador armónico inhomogénea es una solución oscilatoria más la posición de equilibrio. Por eso es importante hallar siempre la posición de equilibrio. ¿Sí? Y eso es un poco el resumen de lo que vimos en oscilatorio. ¿Tienen alguna otra pregunta que quieran hacer? Profe, una pregunta. ¿La fase es phi? Sí, sí, te escucho. No, La fase te es, preguntaba. perdóname, la fase es phi. Sí, lo que llama la fase es phi. Es sí, es como el ángulo inicial de ese giro, digamos. Ah, genial, genial. Gracias. De nada. Pablo, Sí, ahora decime. ya que estamos con el tema de phi, a mí no Sí. me queda muy claro qué es. Sí, es el ángulo inicial del giro, pero ¿cómo lo puedo Es que pensar mejor? ¿vos viste números complejos? Algo, sí. Ahora que lo dice, sí. Bueno, en general, cualquier oscilación la podés pensar como la proyección en el eje real de un vector imaginario de amplitud A que está girando en el plano complejo. ¿Está bien? Entonces, la fase es el ángulo inicial de ese vector imaginario que está girando. Ok, perfecto. ¿Está bien? Básicamente, si se acuerdan, cuando yo introduje esto en la clase de oscilatorio, nosotros sacamos el movimiento armónico a partir de estudiar las proyecciones en el eje X y en el eje Y del movimiento circular. ¿Está ahí el movimiento circular era explícito y las proyecciones sobre el eje eran los que me dan las componentes armónicas? ¿Está bien? En términos generales, uno puede pensar que lo que está girando es un vector complejo, o sea que una oscilación es la proyección sobre el eje real de un vector complejo que está oscilando. ¿Está bien? Que se está moviendo en círculos. Bien. Así que eso es un poco el significado de la fase phi. Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta acá, chiques? ¿O paso al siguiente tema? Paso al Todo siguiente bien. tema para compartir esto. Y vamos a compartir el siguiente tema, que es trabajo y energía. ¿Está bien? Entonces, partimos de acá, ¿está bien? Ahora, no hago el recorrido del libro porque ya estamos repasando, ¿está bien? Entonces, si yo tengo una trayectoria cualquiera curvilínea y una fuerza resultante que tiene que ir siempre hacia el lado cóncavo de la trayectoria, ¿está bien? Entonces, definimos el trabajo, digamos, el trabajo que realiza la fuerza resultante siempre es el trabajo que realiza la componente de la fuerza que va en la dirección del desplazamiento. ¿Está bien?
Y en este caso, si tengo una trayectoria curva, lo que me interesa es el desplazamiento infinitesimal. Y el desplazamiento infinitesimal es tangente a la trayectoria como la velocidad instantánea. Entonces, la expresión general del trabajo de una fuerza es la integral del producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento en cualquier trayectoria, ¿está bien? Y este producto escalar no es otra cosa que el módulo de la fuerza por el coseno del ángulo que me proyecta sobre el desplazamiento por el vector desplazamiento, ¿está bien? O sea que el trabajo de una fuerza la podríamos expresar de esta manera. Básicamente, si el movimiento es rectilíneo, que son los casos que veíamos nosotros, el trabajo de la fuerza es la integral de la fuerza en la dirección de movimiento. ¿Sí? En particular, si esta fuerza es la única fuerza o es la fuerza resultante, ¿está bien? Lo que podíamos deducir es que la aceleración la podíamos, esta fuerza la puedo escribir como, si es la fuerza resultante, como la masa por aceleración, y a su vez esa aceleración, como vimos en el resumen hace un ratito, tenía una componente tangencial y una componente perpendicular, ¿está bien? Entonces la componente que realiza trabajo es la componente que está relacionada con la aceleración tangencial, que justamente era aquella que me daba cómo cambiaba el módulo de la velocidad, es decir, que esta expresión del trabajo, si esta fuerza es la fuerza resultante, me queda como la masa por la derivada del módulo de velocidad respecto al tiempo. ¿Está bien? Y si yo acá hago un cambio de variables, interpretando que dA dt es también la velocidad, esta integral me queda acá una integral en el módulo de velocidad, que yo la puedo resolver, y me queda que el trabajo de la fuerza resultante a lo largo de cualquier trayectoria es igual a la variación de energía cinética, que es el resultado más general de lo que les mostré en el resumen de cinemática. ¿Está bien? Es decir, que, como les decía antes, si yo integro en la posición la segunda ley de Newton, lo que obtenemos es una versión integral de la segunda ley de Newton que me permite una generación de esa ley en términos de unos conceptos que son más abstractos, que son el trabajo y la energía cinética, pero que a su vez me permite la descripción de problemas de una forma mucho más fácil que si yo no la viera en esta descripción me sería más difícil. Es decir, la versión en trabajo y energía de la segunda ley de Newton es que el trabajo de la fuerza resultante entre dos puntos cualquiera de esa trayectoria es igual a la variación de la energía cinética entre esos mismos puntos. Es decir, la energía cinética al final del punto que estoy considerando y la energía cinética en el punto inicial que estoy considerando. ¿Estamos bien? Sí, por ahora sí, Pablo. Muy bien. Entonces, sigo. Y después, ¿qué es lo siguiente que aprendimos? O sea, yo tengo esta expresión para un movimiento cualquiera, ¿está bien? Donde el trabajo de la fuerza resultante, si yo tengo varias fuerzas que actúan, es la suma de todos los trabajos de las fuerzas. Ahora, nosotros encontramos que había algunas fuerzas que era más fácil calcular el trabajo. Esas fuerzas las llamamos conservativas. Y entonces podíamos dividir las fuerzas, todas las fuerzas que conozco en dos categorías. Las fuerzas conservativas y las fuerzas no conservativas. De manera que el trabajo de la fuerza total la puedo expresar como el trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Y la suma de estos trabajos es igual a la variación de energía cinética. Ahora, ¿qué es una fuerza conservativa? Una fuerza conservativa es una fuerza que la puedo derivar de un potencial. ¿Sí? Es una fuerza que la puedo escribir como menos la derivada de una función escalar respecto de la posición. ¿Y qué particularidad tiene esto? Que si yo la fuerza la puedo escribir de esta manera, entonces el trabajo de la fuerza, que yo, si me circunscribo un movimiento rectilíneo, el trabajo de una fuerza lo calculo como la integral de la fuerza entre dos posiciones cualesquiera, si esta fuerza la escribo como menos la derivada en potencial respecto a la posición, esto me permite que esta integral la pueda pasar como un cambio de variables a una integral en esta energía. Y por lo tanto, el trabajo de la fuerza me queda exactamente igual a menos la variación de esa energía potencial.
¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo de la fuerza, si esa fuerza es conservativa, no depende del camino que yo use para unir estos extremos. Simplemente depende de una cantidad evaluada en un extremo menos la misma cantidad evaluada en el extremo inicial. Esta cantidad la llamamos la energía potencial asociada a esa fuerza conservativa, ¿está bien? Y hace que yo el trabajo de esa fuerza conservativa lo pueda escribir como siempre como menos la variación de esa energía potencial. Eso tiene, como les dije, como subproductos, que si yo tomo una trayectoria cerrada, es decir, una trayectoria donde la posición inicial es igual a una posición final, entonces trivialmente el trabajo de una fuerza conservativa alrededor de una trayectoria cerrada es cero, porque si x1 es igual a x2 y esta cantidad depende solo de la posición en que está evaluada, esto tiene que valer cero. Y además que es independiente del camino. ¿Qué fuerzas conservativas conocemos o vamos a ver en la materia? En esta materia, dos: la fuerza gravitatoria y la fuerza elástica. Entonces, esto quiere decir que el trabajo de la fuerza gravitatoria lo puedo escribir como menos la variación de energía potencial gravitatoria, en donde la energía potencial gravitatoria es mg por la coordenada y de altura, y el trabajo de la fuerza elástica lo puedo escribir como menos la variación de energía potencial elástica, donde la energía potencial elástica es un medio de k por x al cuadrado. ¿Está bien? Si yo hago esta distinción de que el trabajo de la total lo puedo discriminar entre el trabajo de las fuerzas conservativas y no conservativas, y el trabajo de cada fuerza conservativa lo puedo escribir como menos la variación de una energía potencial, es decir, si yo tengo que el trabajo total es esto de acá, y las fuerzas conservativas que tengo son el peso y la fuerza elástica, y cada una de estas lo puedo escribir como menos la variación de su propia energía potencial, entonces, estos que son trabajos acá, los paso para el lado derecho, que es el lado de las energías. Entonces, el teorema que me decía que el trabajo total era igual a la variación de energía cinética, se me transforma en un teorema que me dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica. Y acá llamamos energía mecánica a la suma de cinética más potencial. ¿Y a qué llamamos energía potencial? A la suma de potencial elástica más potencial gravitatoria. ¿Está bien? Es decir, que la segunda ley de Newton la puedo expresar como que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica. Si las fuerzas no conservativas que están presentes en mi sistema realizan trabajos, entonces, trivialmente, si estas fuerzas no conservativas realizan trabajo, es decir, si esto del lado izquierdo no es igual a cero, lo del lado derecho tampoco va a ser igual a cero. Eso quiere decir que la energía mecánica en el punto 2 va a ser distinta de la energía mecánica en el punto 1. Y en este caso decimos que la energía mecánica no se conserva porque es diferente en distintos puntos de una trayectoria. Si en cambio, este es el punto más interesante, no tenemos fuerzas no conservativas, o tenemos pero no realizan trabajo, la energía mecánica es la misma en todo punto de la trayectoria. Y entonces decimos que la energía mecánica se conserva. Y si la energía mecánica se conserva, eso me introduce una cantidad conservada a en el problema que quiero tratar. Porque si la energía mecánica se conserva, quiere decir que la suma de energía cinética más potencial va a permanecer constante a lo largo de la trayectoria. Quiere decir que lo que uno disminuye, lo otro aumenta, y viceversa. ¿Está bien? Entonces, cuando yo tengo fuerzas conservativas, me resulta muy útil describir el problema en términos de la energía potencial, porque si yo tengo una fuerza, un problema cuya fuerza resultante depende de la posición, en un problema cualquiera, y esta fuerza es conservativa, yo sé dos cosas. Primero, que esta fuerza, ok, se está entrecortando de vuelta. A mí me está andando bien, ¿eh? Ok, entonces es solo a Constanza. Igual lo repito, a Constanza. Si yo tengo un problema en donde la fuerza resultante es una fuerza conservativa, yo sé dos cosas. Primero, que esta fuerza la puedo derivar de una energía potencial, y después, que la suma de esa energía potencial más la energía cinética en cualquier punto de la trayectoria es constante. ¿Está
¿Está bien? Y entonces, sabiendo cómo es esta energía potencial, puedo tener una descripción bastante buena del movimiento simplemente mirando cómo es el gráfico de esta energía potencial. Y nosotros vimos dos ejemplos. Si esa fuerza esa fuerza conservativa es una fuerza elástica, es un resorte, entonces la energía potencial asociada es la energía potencial elástica, que es una parábola. ¿Está bien? Entonces, en un movimiento armónico, yo lo puedo pensar como el movimiento en esta parábola, en donde la energía mecánica se conserva y uno le da la energía mecánica a partir de las condiciones iniciales, es decir, estiro el resorte hasta un cierto punto de una cierta energía potencial y lo dejo, por ejemplo, en reposo. Entonces, si yo dejo una partícula con un resorte estirado, esta partícula tiene velocidad nula, pero tiene una fuerza que está dada por menos la derivada de esta energía respecto a la posición, es decir, una fuerza que va hacia la izquierda. Entonces esa partícula, si yo la pongo acá, se va a empezar a mover para la izquierda, y a medida que se mueve para la izquierda, va a empezar a aumentar de velocidad. Y yo puedo saber exactamente que la velocidad que tiene está dada por la energía cinética de la partícula en cada punto. Y la energía cinética de la partícula en cada punto va a estar dada por la diferencia entre la energía mecánica y la energía potencial elástica. ¿Está bien? Es decir, que mi masita va a ir aumentando la energía cinética hasta que llega a este punto, que es el punto en el cual tiene energía cinética máxima, que es el punto en el cual tenemos la posición de equilibrio, en el cual la fuerza resultante vale cero porque la pendiente de esta recta vale cero. La pendiente de esta curva vale cero. La recta tangente tiene pendiente cero acá. ¿Está bien? Pablo, Sí, en ese punto la longitud del resorte es la natural, la que no está comprimido exactamente. ni Exactamente. En este ok. problema es la natural. Exactamente. Pero cuando está en el punto máximo de Sí. energía, que tiene su energía cinética máxima. Va, está Acá. bien dicho así, es su energía cinética máxima y la potencial Acá máxima. No, me refiero arriba, a la derecha. No, acá la energía cinética es cero, porque la energía cinética es la diferencia entre esta recta y esta curva. Acá esa diferencia Ok. vale cero. Bueno, pero su energía potencial ahí Es es máxima. máxima. Sí, Y la cinética es cero porque es la diferencia entre la claro. elástica. Ok. Eso es cuando tenés el resorte máximamente comprimido, ¿está bien? Ok. No tiene velocidad cero cuando está en el punto de equilibrio. No, en el punto de equilibrio no tiene velocidad cero. Claro, está volviendo Si no se de lo que quedaría acá. La se velocidad comprimió. cero la tiene Claro. acá en el punto de máxima compresión o en el punto de máximo estiramiento. ¿Está bien? Claro. Como está el Está bien. resorte Sí, sí. estirado, todo comprimido. Está bien. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, si uno entiende eso, dice, bueno, pero entonces esto yo lo puedo generalizar, porque si ahora yo tengo una fuerza conservativa, que no es una fuerza elástica, ¿está bien? Si yo puedo tener un mapa de cómo es la energía potencial de esa fuerza resultante, entonces yo puedo analizar el movimiento, ¿está bien? Entonces, imagínate que yo tengo, Carolina, ¿querés hacer una pregunta? Sí, perdón. Cuando uno le dan esos gráficos de energía potencial, Sí. em, yo sé que es conservativa la fuerza. Bueno, básicamente estás asumiendo que, y si vos, sí, estás asumiendo que tu problema es conservativo. Ok, o sea, no puede pasar que la energía cinética no sea igual a la energía mecánica menos la potencial, Claro, a ver, digamos. si vos querés, la única forma de sacar información de este problema es que la energía mecánica sea constante. Está bien, si no yo no puedo asumir nada, Y digamos. si no, no puedes sacar nada, porque si vos no sabés cómo, si no tenés que saber cómo varía la energía mecánica, en ese caso tenés que tener información de cómo no se te conserva esa energía mecánica, ¿está bien? A partir de que aumenta o que disminuye. Si vos supieras eso, entonces yo tendría que esa energía mecánica varía con la posición, entonces yo podría también sacar información de energía cinética a partir de mirar la diferencia entre la energía mecánica y la potencial, pero ya la energía mecánica no es una línea horizontal, sino que sería una curva también. Ok, entiendo. ¿Está bien? Y esa curva te la tendrías que sacar a partir de cómo no se te conserva esa energía mecánica. ¿Sí?
Entonces, si yo tengo un gráfico de energía potencial, ¿estamos o se me cortó? No, Estamos. perdón. Cortaste vos el micrófono, no está bien, porque me quedé sin sonido No, y... se me no sé. cortó. Ah, Se ok, me ok. cortó el internet y volví. Ok, ahí estás. Bueno, ¿todo en orden hasta acá entonces? Sí, sí, gracias. Entonces, si yo tengo un gráfico de energía potencial de este tipo, ¿cuál es la información relevante? Y la información relevante, Karina, sí, decime. Sí, no quería interrumpir justo con, Dale, con el dale. micrófono, pero yo no entiendo muy bien, o sea, cómo viendo, digamos, un gráfico de energía potencial en función del desplazamiento, o sea, puedo, ¿cómo explicarlo? Describir, digamos, el movimiento, ¿no? O sea, porque muchas veces nos piden, por lo menos en los ejercicios, pero es algo Sí. como muy general, de cómo describir el movimiento. Y nada, no tendría idea. Mirá, te lo digo, lo repasamos ahora y vos me decís si vas entendiendo, me vas diciendo y si no me preguntás de vuelta, ¿te parece? Vale, sí, sí. Entonces, lo que necesitas saber es esto, que la fuerza resultante es menos la derivada de energía potencial. ¿Está bien? Sí. Por lo tanto, donde la derivada de la energía potencial se te hace cero, es decir, en los mínimos y en los máximos, la fuerza resultante, ¿cuánto vale? 0. Cero. Entonces, todos los extremos de esta curva son puntos de equilibrio. Este es un punto de equilibrio, Sí. este es un punto de equilibrio, este es un punto de equilibrio. Y tenés puntos de equilibrio estable y puntos de equilibrio inestable. Bien. ¿Ven? ¿Por qué este es un punto de equilibrio estable? Porque justamente, como te dije acá, la clave está acá. La fuerza es menos la derivada de la energía potencial. Es decir, que cuando la derivada es negativa, la fuerza es positiva. Entonces, Ok. en un mínimo, cuando yo me aparto de un mínimo, acá la fuerza va para la derecha. Y si yo me aparto para la derecha, la fuerza va para la izquierda. Quiere decir que si la fuerza va en dirección contraria a mi apartamiento, esa fuerza es restitutiva y entonces tengo un equilibrio estable. Sí. Para este punto que está acá, si yo me aparto para la izquierda, la fuerza me tira para la izquierda. Y si me aparto para acá, me aparto para la derecha, la fuerza me tira para la derecha. ¿Está bien? Es decir, en este caso la fuerza no es restitutiva, la fuerza te aleja de la posición de equilibrio. ¿Sí? O sea que vos podés pensar este problema como si vos tuvieras una bolita que se está moviendo acá. Es súper gráfico Sí. ¿me entendés? Entonces, los mínimos son como si vos tuvieras la bolita en el valle, o sea, son puntos de equilibrio estable, y los máximos son puntos de equilibrio inestable. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿dónde viene el cosa? Que el movimiento depende de la energía. ¿Está bien? Entonces, suponete que vos tenés a la partícula la tenés cerca de esta posición de equilibrio. ¿Está bien? Y yo la llevo hasta esta posición de aquí. Sí. ¿Sí? Tiene esta energía. Entonces, cuando yo la llevo acá, por ejemplo, en este punto, ¿cuál va a ser la energía cinética de la partícula? Te doy una pista. La energía cinética es siempre la diferencia entre energía mecánica y energía potencial. Entonces es la energía mecánica 1, dice ahí. O... Energía mecánica 1, claro, pero vos fíjate que acá Sí. la energía mecánica y la potencial se cruzan. ¿Está bien? En este puntito negro que está acá. Ok. Si se cortan, quiere decir que vale lo mismo. Es decir, vale U vale lo mismo que E sub M. Porque se cortan. Claro. Entonces, ¿cuánto vale K? 0. 0. Es lo mismo que acá, ¿está bien? Si son iguales, claro. En los puntos en donde la energía mecánica corta la energía potencial, la energía cinética vale 0. Acá y acá. ¿Está bien? Bien. Entonces, si yo tengo un movimiento en donde esto se va a mover de una posición de equilibrio, fíjate que esto es parecido a esto. Entonces, estos puntos son lo que se llaman los puntos de retorno, que son los equivalentes al punto de máxima compresión o máximo estiramiento del resorte. Es como si acá tuvieras un resorte, pero no tenés un resorte.
O sea, solamente digamos cuando está en esos puntos que se cruza lo que me dijiste recién, la energía cinética y la... ¿La energía cinética cuánto vale acá? lo mismo que la potencial. No, la energía mecánica vale lo mismo que la potencial, porque vos fijate Ay, que perdón, esta recta, sí. no, está bien, lo vamos a ver hasta que se vea bien, no te das problema. Esta es la parte principal de esto. Si vos entendés esto, se te destraba todo, ¿me entendés? Es el secreto. Bien, Esta es la llave que te abre esto, digamos. ¿Está bien? Por eso es importante entenderlo. La energía mecánica es esto de acá, que si se conserva vale siempre lo mismo. ¿Está bien? Va a valer lo mismo entre acá, en cualquier punto. ¿Sí? sí, La energía cinética va a ser la diferencia entre la energía mecánica y la energía potencial. O sea que si la energía mecánica vale esto y la energía potencial vale este otro, la cinética vale la diferencia entre ambas. claro, Cuando la recta horizontal corta la curva, la energía mecánica y la energía potencial tienen el mismo valor. claro. O sea que la energía cinética vale 0, en este punto y en este punto. Bien, ¿Está bien? bien. Sí, sí, Pero sí. vos acá Pablo, tenés que... Sí, dale. perdón que te interrumpa, pero si la bolita está bajando No, la bolita no está y pasa... bajando. vos Era la una soltás de ese metáfora que la punto. bolita está bajando. La bolita acá se Vos mueve la, en una vos la dimensión. soltás Se de mueve ese, para vos la la derecha o soltás para la del punto izquierda. de esa energía mecánica. Sí. 1. Claro, está bien. Ya No entendí. está bajando, ojo, Sí, ojo. está bien. Es una Claro, metáfora que te ayuda a entenderlo, pero no es real, digamos. ¿Está bien? que no entendía, o sea, No yo está estaba bajando. asumiendo que bajaba por ahí y dije, ¿cómo va a tener energía No. cinética ahí si Se mueve de ya izquierda a entendí? derecha. Entonces, en este punto, vos tenés, la bolita tiene velocidad 0. ¿Está bien? Sí, no Y la sé si me fuerza, preguntabas a mí, sí. y la Sí, fuerza apunta para la derecha, porque la fuerza es menos la derivada de la energía potencial. Si yo calculo la derivada de la energía potencial, acá me da una recta tangente de pendiente negativa. Si la pendiente sí. es negativa, la fuerza que es menos la pendiente tiene que ser positiva. La fuerza apunta para la derecha. Entonces yo acá tengo una partícula que tiene velocidad 0 y tiene una fuerza que va para la derecha. ¿Para dónde se va a mover? ¿Cómo? Perdón. De Yo nuevo eso. en este punto tengo una partícula que tiene velocidad 0, porque la energía cinética vale 0. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Y que la fuerza en este punto apunta para la derecha, ¿también estás de acuerdo conmigo? Sí, Bien, si estás de acuerdo conmigo, entonces en este punto yo tengo una partícula que tiene velocidad nula y la fuerza apunta para la derecha. Es como tener un resorte comprimido. ¿Para dónde se va a mover la partícula? para la derecha. Para la derecha. Entonces, se va a empezar a mover para acá, y a medida que se mueve para acá, ¿qué va a pasar con la velocidad? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Va a aumentar? Vos fíjate que va aumentando porque vos la velocidad te la medís con la energía cinética. Y la Sí, energía cinética es la diferencia entre esta raya horizontal y la curva. ¿Está bien? sí. ¿Va a aumentar hasta dónde? ¿Hasta el equilibrio? Hasta el equilibrio. Y a partir del equilibrio, ¿qué va a empezar a pasar con la velocidad? Disminuye. Va a empezar a disminuir, porque vos fíjate que acá la fuerza va para la izquierda. La fuerza va contra la velocidad, entonces empieza a frenar. Se Claro. acelera y se frena. ¿Está bien? Que es lo mismo que pasa acá con el resorte. Hasta que se frena de vuelta. Ok, bien? entonces siempre, digamos, este tipo de curvas corresponden, digamos, con un resorte, o sea, con un movimiento oscilatorio. Es un momento oscilatorio. ¿Esto va a ser igual a un resorte? En la medida en que esta curva se parezca a una parábola. Claro. Cuando deje de parecerse una parábola, el movimiento dejará de parecerse un oscilador armónico. Ok. ¿Está bien? ¿Y por qué, digamos, el segundo mínimo en el gráfico está como más arriba? O sea, ¿cómo lo vería eso en el movimiento? Y bueno, vos O sea que, vos fijate que si con esta energía mecánica la partícula puede estar, entonces vos cuando estás así con esta energía mecánica, la partícula está confinada en este pozo. sí, ¿Está bien?
si yo, pero vos fíjate que la partícula puede moverse con más amplitud si yo le doy más energía mecánica. Cuanto más energía mecánica tiene, más grande va a ser la amplitud de oscilación. ¿Está bien? Ahora vos fíjate que lo que la tiene confinada a este pozo es un punto de equilibrio inestable que podemos pensar que hace como si fuera una barrera de potencial. Claro. ¿Está bien? Entonces, vos imaginate acá que esto corresponde al movimiento de un ion que quiere entrar por un canal en una célula. ¿Está bien? Sí. Ese canal es una proteína. Entonces, apenas entra por acá, por la izquierda, tiene una fuerza atractiva que lo lleva, porque tiene, si querés, como iones adentro que le hacen una fuerza atractiva, ¿está bien? Pero después tiene una parte que le hace una fuerza repulsiva que no lo deja pasar. ¿Está bien? Entonces, el ion se queda atrapado en la primera parte del canal y no puede pasar a la segunda parte del canal, porque tiene acá una fuerza repulsiva que le hace de barrera de potencial. Si vos querés superar esa barrera de potencial, tenés que darle más energía mecánica, es decir, tenés que darle más energía cinética. Tenés que meterlo por el canal con más velocidad. Si yo le doy una energía mecánica de un nivel mayor al de esta barrera de potencial, ¿está bien? Vos lográs que el ion atraviese esta barrera de potencial, es decir, supere la fuerza repulsiva que le hace esta barrera de potencial y pueda explorar el segundo mínimo, o sea, puede ir hasta otra parte del canal que la tenía vedada, ¿está bien? Porque no podía llegar. Bien. ¿Sí? ¿Te das una idea? Bien. Si esta curva, en vez de seguir para acá, tuviera otro máximo local y después fuera para abajo, yo podría pensar de que tiene que superar esas dos barreras para entrar a la célula. Y cuando pasa las dos barreras de potencial, ese ion entra a la célula. ¿Está bien? Bien. Y esta barrera de potencial puede pensarse como una barrera de potencial natural que tiene ese canal para evitar que vos tengas flujo ante cualquier gradiente mínimo de concentraciones. Así que vos necesitas una fuerza mínima, es un gradiente mínimo de concentraciones que te permita atravesar ese canal. ¿Está bien? Bien. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí. O sea, lo bueno de esto es que, entonces, si vos tenés este mapa de energía potencial, entonces vos podés tener como una idea más descriptiva de lo que está pasando y podés pensar movimientos más complejos mirando simplemente esta energía potencial. Entonces, si vos imagínate ahora que esto tiene esta energía mecánica 2, es decir, yo pongo a la partícula en esta posición con esta velocidad, en este punto, ¿qué velocidad va a tener la partícula? Donde yo tengo mi cursor. Se me cortó un poquito. ¿Cuánto vale? Suponete que ahora la partícula tiene energía mecánica 2. ¿Dijiste? Sí. La partícula tiene energía mecánica 2. En este punto donde tengo mi cursor, ¿se ve? Sí. ¿Cuánto vale la energía cinética? ¿Cero? Cero, porque es donde la energía mecánica y la potencial valen iguales porque se cortan. ¿Está bien? Claro, sí. Pero Ok. la fuerza, vos fíjate que la fuerza es hacia la derecha y es mucho más grande que acá, porque está más empinada. Cuanto más empinada está la curva, más grande es la fuerza que siente. Entonces, eso es como, vos llevas la partícula cerca del canal y acá siente una fuerza como que te chupa para adentro, ¿está bien? Lo tira para adentro del canal. Claro. Y la acelera, y fíjate que la aceleración es grande, porque acá la energía cinética empieza a ser muy grande, ¿está bien? Sí. Entonces pasa por la primera parte del canal, se empieza a frenar, porque la energía cinética empieza a ser más chica, pero como ya tiene una energía mecánica más grande, no se llega a frenar del todo, no se queda confinada en esta parte. ¿Está bien? Claro. Sí. Supera la barrera de potencial con esta energía cinética mínima, es decir, se frena, pero pasa despacio por acá y acá vuelve a acelerarse. Bien. ¿Está bien? Y se acelera y hasta acá, y acá lamentablemente, por cómo es esto, esta partícula queda confinada acá.
y se mueve en este canal entre acá y acá. No sale del canal. ¿Está bien? Claro. Si esto fuera un potencial real de un canal de membrana en el que yo tengo flujo de potasio, flujo de sodio, flujo de calcio, entonces acá tendría que tener otro máximo y me tendría que permitir que cada uno de esos iones específicos entre en la célula. ¿Está bien? Bien, 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 bien. Y eso es un poco la Bien, idea de esto. gracias. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta de acá? Entonces, paro con esto y paso a compartir el último, que es el de impulso y cantidad de movimiento. ¿Está bien? Así como trabajo y energía era una forma integral de las ecuaciones de Newton, impulso y cantidad de movimiento es ir a otra expresión integral de las ecuaciones de Newton, pero en vez de integrar en la posición, integro en el tiempo. Y es una ecuación integral que, a diferencia de la de trabajo y energía, que es una ecuación escalar, esta es una ecuación vectorial. Es decir, si yo agarro la ecuación de Newton, que es que la fuerza resultante es masa por aceleración, y si la masa es independiente del tiempo, la meto dentro de la derivada temporal, entonces este producto m por b es lo que llamamos el momento lineal o la cantidad de movimiento. Entonces, que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, es lo mismo que decir que la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante es la derivada temporal del momento lineal de la partícula. Y que si la sumatoria de fuerzas es 0, entonces el momento lineal es constante. Si yo esta derivada temporal, este diferencial de t, lo paso multiplicando e integro ambos lados, la integral de la fuerza resultante entre T1 y T2 es el impulso de la fuerza resultante. Entonces, decir que una fuerza resultante me hace una partícula es lo mismo que decir que el impulso de la fuerza resultante me produce variaciones sobre el impulso lineal, sobre el momento lineal. Y eso es todo para una partícula. ¿Está bien? Si yo en lugar de tener una partícula tengo dos o más partículas, imaginemos que tengo esto acá, que es una generalización de lo que vimos en el libro. Supongamos que tenemos tres partículas, ¿está bien? Una partícula A, una partícula B y una partícula C. Y todas interactúan con todas a partir de fuerzas atractivas. Pero a mí no me interesa estudiar el sistema de tres partículas. Yo quiero estudiar mi sistema de estas dos partículas, ¿está bien? Con lo cual, la partícula A y la partícula B son las fuerzas internas, son las partículas internas de mi sistema, y C es una partícula externa. ¿Está bien? Supongamos que quiero estudiar el movimiento de la Tierra y la Luna, y el Sol y el resto de los planetas son partículas externas. ¿Está bien? Entonces, llamamos fuerzas internas aquellas fuerzas cuyos pares de interacción están adentro de mi sistema. En este caso, las fuerzas internas, si mi sistema es el compuesto por las partículas A y B, son las fuerzas FAB y FBA. Y estas fuerzas, que si bien yo las tengo adentro de mi sistema, pero cuyo par de interacción está fuera de mi sistema, yo las llamo fuerzas externas, porque son fuerzas que yo tengo en mi sistema, pero que están ejercidas por un cuerpo externo. ¿Está bien? Entonces, las fuerzas internas son fuerzas cuyos pares de interacción están adentro, y las fuerzas externas son fuerzas cuyos pares de interacción están afuera. ¿Se entiende esa definición? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro y planteo la segunda ley de Newton para cada uno de los cuerpos de mi sistema? El cuerpo A tiene dos fuerzas, por lo tanto la suma de fuerzas sobre el cuerpo A es FAB más FAC, va a ser la derivada temporal del momento lineal del cuerpo A. Y si hago lo mismo para el cuerpo B, las fuerzas que tengo sobre el cuerpo B son FBA y FBC, y esto me da la derivada temporal del impulso lineal del cuerpo E. Si yo sumo estas, como FAB y FBA son iguales y opuestas porque son internas, solo me quedan la suma de estas fuerzas, que son las externas. ¿Está bien? O sea, lo que me queda es que la sumatoria de fuerzas externas es la derivada temporal del impulso lineal total de mi sistema. Quiere decir que
el teorema de conservación del momento lineal es importante cuando yo tengo más de una partícula, porque si yo tengo un sistema aislado, si la sumatoria de fuerzas externas es 0, entonces el impulso lineal de mi sistema es constante, porque su derivada es nula. ¿Está bien? Y las aplicaciones más importantes son cuando yo tengo situaciones en donde tengo que actúan fuerzas de interacción que son desconocidas, pero que actúan por poco tiempo. Por ejemplo, situaciones en las cuales tengo colisiones. Tengo dos partículas que se acercan con ciertas velocidades y salen con otras, tanto en una como en dos dimensiones. Entonces, lo que yo quiero saber en este tipo de problemas es, si yo conozco las velocidades iniciales, aunque yo no sepa cuál es la fuerza que me las va a cambiar cuando interactúen, ¿yo puedo conocer las velocidades finales? La respuesta es que sí, usando mis teoremas de conservación. ¿Está bien? Entonces, si la interacción es mediante fuerzas internas, entonces yo puedo usar que se conserva el momento lineal para poder estimar las velocidades finales después de la conservación. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo dos partículas y quiero usar la conservación del impulso lineal, entonces, si yo conozco las velocidades iniciales y quiero saber las velocidades finales, con la conservación del impulso lineal no me alcanza a menos que el choque sea totalmente inelástico, es decir, a menos que las dos partículas salgan juntas. ¿Está bien? Entonces, ¿en qué circunstancias voy a poder calcular las dos velocidades finales si conozco las dos velocidades iniciales? En el caso de los choques elásticos, en donde además de conservarse el momento lineal, se conserva la energía. Sí, Tomás. Sí, profe, perdón. Cuando es una colisión, no sé si se llama colisión, pero explosiva, ¿qué Sí. pasa con los momentos lineales? También se conservan. Porque ahí la explosiva viene de una fuerza interna que está inicialmente en tu sistema compuesto. ¿Está bien? Ahora, el tema es que en una colisión explosiva es un choque inelástico, pero donde la energía mecánica final es mayor que la energía mecánica inicial. Es decir, es un caso que el sistema gana energía. En una colisión explosiva, esa energía la obtiene de una reacción química interna, ¿está bien? O sea, transforma energía química que vos tenés contenidas en una interacción molecular en energía cinética de las partículas después de la explosión. Claro, porque había hecho un ejercicio y me daba más velocidad luego de la explosión y no entendía por qué tenía más energía. Sí, porque en ese caso tenés un choque que es un choque, no es un choque, es una interacción inelástica, pero con ganancia de energía. ¿Está bien? Pero eso porque vos tenés energía de un grado de libertad que vos no estás considerando, que es la energía química de las moléculas, que vos no estás mirando esto a nivel molecular, que se te transforma en energía cinética por la explosión. ¿Está bien? Claro, está bien. Profe, Decime. una pregunta. Acá lo que hablamos que se conserva la energía es la cinética. La energía es la cinética porque cuando yo tengo estos movimientos en exactamente, digamos, no tengo variación de energía potencial en el momento de la interacción, que en general duran poco. ¿Está bien? O sea, Ok, la al ser energía que estamos considerando es la que se conserva es la cinética. Pero porque la potencial no varía Digamos. tampoco, ¿está bien? Ok, entonces básicamente como el choque es instante, en realidad sería como la energía total. Claro, exactamente. Ok, gracias. De nada. Bueno, después acá no lo voy a repasar porque hoy creo que la práctica la empiezan a las 11 y entonces no quiero ir redondeando. No sé si Luz está por ahí, me puede decir bien a qué hora empiezan, así no los superpongo y tengo 11:15, está bien. Así que a las 11 en punto voy a terminar, así puedo bajar el video de la clase. ¿Está bien? Se los dejo de repaso, entonces acá está el caso del choque totalmente inelástico, con el caso particular de una partícula en reposo y cómo es el balance de las energías, y las ecuaciones generales del choque elástico en una dimensión con la igualdad del módulo de las velocidades relativas, que también está en el libro, se los dejo para que lo repasen, no es algo que probablemente verán en la práctica, pero se los dejo para que lo repasen. ¿Está bien?
Y en particular, el concepto que ya estuvimos hablando en las consultas del principio de la clase era el concepto de centro de masa, ¿está bien? En donde, simplemente les redondeo esta idea, cuando uno tiene un sistema de muchas partículas, ¿está bien? O por ejemplo, un sistema que yo tengo varias partículas puntuales, o un sistema que yo tengo un cuerpo extendido, que lo puedo pensar como que tengo un montón de partículas puntuales que están todas juntas, como un cuerpo, un cubo, un cuerpo con volumen, ¿está bien? Yo puedo calcular una cantidad que es muy útil para estudiar ese cuerpo, que es el centro de masa. El centro de masa, como les comentamos la clase pasada, se calcula a partir de esta expresión, la sumatoria de las posiciones multiplicadas por las masas dividido en la masa total. Esto no es otra cosa que un promedio de las posiciones ponderado por las masas. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo calculo el centro de masa de dos partículas que tienen la misma masa, trivialmente el centro de masa me va a dar en el centro geométrico de ambas partículas. ¿Está bien? Pero si yo tengo dos masas, en donde tengo una que tiene una masa m y otra que tiene masa 9m, si tengo una partícula que tiene 9 veces más masa que la otra, entonces el centro de masa se me desplaza hacia la posición de la partícula más masiva. Es decir, es el promedio de las posiciones, pero al estar pesada por las masas, entonces el centro de masa se me ubica cerca de la posición del objeto más masivo. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando uno tiene un sistema de dos planetas, como el sistema dos cuerpos celestes, como el sistema de la Tierra y de la Luna, ¿está bien? En realidad, los dos sistemas, no es que la Luna da vueltas alrededor de la Tierra, sino que la Luna da vuelta alrededor del centro de masa del sistema Tierra-Luna. ¿Está bien? Lo que pasa es que como la Tierra es mucho más masiva que la Luna, el centro de masa del sistema Tierra-Luna está muy cercano al centro de masa de la Tierra. ¿Está bien? Y lo importante del centro de masa es que si yo derivo esta expresión del centro de masa, de la posición del centro de masa, de la idea temporal del centro de masa es la velocidad del centro de masa, y si yo derivo esta expresión, acá me queda la sumatoria de las masas por las velocidades, que si recuerdan bien, esta es el momento lineal de cada una de las partículas. Si yo paso esta masa dividiendo, lo que me da que la suma de los momentos lineales de cada una de las partículas es lo que llamamos el momento lineal total de mi sistema. Bueno, eso es igual a la masa total por la velocidad del centro de masa. Quiere decir que cuando el momento lineal del sistema total sea constante, la velocidad de masa es constante. ¿Y cuándo es constante el momento lineal total de mi sistema? Cuando la sumatoria de fuerzas externas da 0. ¿Está bien? O sea, cuando la sumatoria de fuerzas externas da 0, un sistema de partículas se mueve de manera tal de que el centro de masa se mueve con velocidad constante. Es decir, que las fuerzas internas lo que hacen es hacer que el movimiento se mueva alrededor del centro de masa. Y las fuerzas externas lo que hacen es que el centro de masa se mueva básicamente por la influencia de las fuerzas externas. ¿Está bien? Es decir, que cuando yo tengo un sistema compuesto de muchas partículas, el centro de masa de mi sistema se mueve por efecto de las fuerzas externas. Quiere decir que si yo no considero el movimiento de mi sistema alrededor del centro de masa, es decir, si yo voy a mirar solamente la traslación de mi sistema, conceptualmente está bien tratar a mi sistema como un cuerpo puntual en donde yo tengo toda la masa concentrada en ese punto, si ese punto es el centro de masa de mi sistema. ¿Sí? Y eso es un poco el punto final de este problema, de este tema. ¿Está bien? Así que este es el repaso general. No sé si tiene alguna otra pregunta. Hay 5 minutos para preguntas. Tengo una duda. Dime. Si no tiene fuerzas externas, entonces supongo que el centro de masa va a ser constante. La velocidad del centro de masa es constante. O sea, si tu sistema de 2 o más cuerpos no tiene fuerzas externas, entonces el centro de masa
permanece en reposo si estaba en reposo y se sigue moviendo a la misma velocidad que tenía si la velocidad al principio era constante. Exacto. Pero, perdón, no estoy entendiendo bien. O sea, yo tengo un sistema que está inicialmente en reposo y que tiene fuerzas externas nulas. Sí. Y si uno de los dos cuerpos se mueve. Si se mueve por acción de la fuerza que le hace el otro. La velocidad del centro de masa va a seguir siendo 0. Claro. Si el movimiento de uno de los cuerpos es por la fuerza que le hace el otro, entonces el centro de masa se queda quieto. El caso más sencillo, tengo para explicarte, imagínate que yo tengo dos cuerpos unidos por un resorte. ¿Está bien? Y mi sistema es el de esos dos cuerpos. ¿Me escuchan o se me está cortando? Yo te escucho bien. Ok, porque yo me escucho medio entrecortado. Entonces, si sobre ese sistema de dos cuerpos más un resorte no hay ninguna fuerza externa, esos dos cuerpos van a empezar a oscilar y a rotar de manera tal que el centro de masa de ese sistema se queda siempre quieto. Porque las fuerzas que están haciendo mover esos dos cuerpos son fuerzas internas. ¿Está bien? Si cada uno se mueve, pero si se mueve por acción de las fuerzas internas, entonces el centro de masa se queda, si estaba en reposo, se queda en reposo. ¿Sí? Ok. Es medio raro de ver, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, ahí está, gracias. Pero bueno, si después me fijo si puedo encontrar algún ejemplito lindo para la clase que viene. Sí, en realidad esta duda me surge haciendo el problema 6 de la guía, que creo que te lo estaban preguntando al principio. Sí, lo estuvimos de discutiendo, la clase, exacto. Pero cuando entré ya era medio tarde como Ya para era medio tarde. pero Lo podemos discutir la clase que viene, lo podemos discutir ahora en la práctica, no pasa nada. sí, eso, pensaba preguntar ahora en la práctica igual. Dale, buenísimo. Así que bueno. Bueno, Gracias. de nada. ¿Alguna otra pregunta o terminamos la clase acá?